Noches, profesor, soy el alumno Kevin Crisóstomo y voy a hacer la presentación del taller número 8 con los 4 ejercicios que nos dictan, ¿no? Para lo que sería la nota del informe. Primero empezamos con el problema número 1, el cual trata de una bomba de agua, el cual está al lado de un lago y hay un tanque, ¿no? El almacenamiento que está a 20 metros arriba, a razón de 70 litros por segundo, en tanto que se consume 20.4 kilowatts de electricidad y se descarga que cualquier pérdida por fricción con los tubos y cualquier cambio con la energía cinética nos pide determinar la total, ¿no? Y la diferencia de presión entre la, la descarga de la bomba, ¿no? Anotamos nuestros datos, el caudal, que lo convertimos a metros cúbicos, la altura, la densidad, la presión, todo eso. Este problema está un tanto fácil, ¿no? Porque nos pide la eficiencia total de la bomba del motor y sabemos que la fórmula va a ser la potencia entregada al fluido, que va a ser la densidad por la gravedad, por el caudal, por la altura. Esto nos va a dar igual a 13.734 watts. Y para hallar la eficiencia hemos tenido que hallar la potencia, ¿no? Y dividirla entre la que ya tenemos, que es la de IN, o lo que gasta, ¿no? En sí. Y no en unidad de kilowatts, porque la queremos en porcentaje, así que lo convertimos a watts normales, así que lo multiplicamos por 1000, y para lo cual nos daría 0.673, pero hay que recordar que lo queríamos en porcentaje, por 100, 67.3%. Ahora, lo otro que nos pedía es la diferencia de presión entre admisión y descarga. La diferencia de presión va a ser igual a la fórmula de la densidad por la gravedad por la altura. Esto nos daría un igual de 196.2 kilopascales. Pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos indica que entra agua a una turbina hidráulica, ¿no? Por un tubo de 30 centímetros de diámetro, razón de 0.6 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y sale por una tubería de 25 centímetros de diámetro, y para lo cual nos pediría la que es la potencia, y nos dice que descartemos el resto de los factores de corrección de la energía cinética. Entonces, para estos datos tenemos el caudal, la gravedad, la distancia 1, distancia 2, diferencia de alturas, tenemos la densidad y ya. Primero llamamos lo que son la diferencia de presiones, ¿no? Que va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por la diferencia de la altura del mercurio, para lo cual nos daría 160.099 kilopascales. Ahora, hagamos lo que son el cálculo de velocidades. El área de entrada va a ser igual al pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado entre 4, para lo cual nos daría que sería un igual de 0.071 metros cuadrados. Y el área de salida ya trabajaríamos entonces con lo que sería la distancia número 2, para lo cual nos daría 0.049 metros cuadrados. Entonces, ya que ahora tenemos esto, hallamos las velocidades. La velocidad va a ser la fórmula del caudal entre el área, pero en cada una va a cambiar mediante el área que utilicemos. En la primera utilizamos que en la entrada, el área 1, para lo cual nos daría 8.488 metros por segundo, y la velocidad 2 que trabajamos con el área 2 que ya hallamos anteriormente, 12.223 metros por segundo. Ahora llamamos la potencia hidráulica disponible. La potencia hidráulica disponible va a ser igual al caudal por la diferencia de presiones más un medio de la densidad del agua por el caudal por la velocidad 1 elevado al cuadrado menos la velocidad 2 elevado al cuadrado. Y para lo cual al reemplazar todo nos daría 72.853 kilowatts. Y lo que en sí nos estaría pidiendo la potencia eléctrica neta, que va a ser igual a la N por la potencia hidráulica disponible, que nos daría 60.468 kilowatts. Y con esto también ya podremos decir lo que nos pide, que es la eficiencia, que sería 0.83, y lo cual nos daría 83%. El problema número 2, perdón, el problema número 3 es el siguiente, ¿no? Que nos dice que hay un depósito de la figura y que tiene un caudal de 10 litros por segundo, y nos pide verificar si la máquina instalada es una bomba o una turbina, y nos pide determinar si su potencia, si el rendimiento es el 75%, ¿no? Datos importantes, caudal y rendimiento, ¿no?
o n ya como lo estamos colocando. También tenemos las alturas, que le estamos colocando esta vez como z, ¿no? Y ya, reemplazamos. La potencia hidráulica disponible va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por el caudal por la altura 1 menos la altura 2, para lo cual va a ser igual a 1471.5 watts. Y la potencia útil de la máquina va a ser igual a N, o la eficiencia que ésta tiene, por la potencia hidráulica disponible, ¿no? Para lo cual nos daría 1103.625 watts. Entonces, con esto ya tenemos el rendimiento, ¿no? Ya lo teníamos. Y entonces, ¿cuál sería el tipo de máquina? Ya que el agua circula del depósito 1, que se encuentra a una altura de 20 metros, hacia el depósito 2, ubicado a 5 metros de altura. Por tanto, el flujo se produce de un punto mayor de energía hacia otro de menor. En este proceso, el fluido entrega energía lamática, lo que le indica que el equipo utilizado es una turbina. Y ahora el problema número 4. El problema número 4 dice, dado el depósito de la figura, calcular el caudal del flujo del agua del conducto, y nos dice una pequeña nota. Ya con la imagen podemos ir trabajando. Como siempre colocamos los datos al ladito. Tenemos lo que son el peso específico, la presión, el área, la gravedad. Para esto vamos a ayudar la diferencia de presiones, que en el principio de Bernoulli, y la manometría. ¿Qué nos dice la diferencia de presiones? Que esto va a ser igual a los pesos, eh, a, la a la diferencia de peso por la altura. Y al reemplazar esto nos daría como resultado un millón de pascales. Y la presión en el punto 1 se sabe que si la presión 2 es igual a 20.000 pascales, entonces solo sumamos, ¿no? Por lo cual nos daría un millón. No, perdón, me había huevido hace ratito. Perdón, me había equivocado. Nos daría 120.000. No, no daría ese resultado. Entonces nos pide calcular la velocidad. Nos da que tenemos 30.000 pascales y eso lo se divide entre 10.000 pascales más la velocidad 1 elevado al cuadrado es entre 2 por 10, para lo cual nos daría 3.8. Y ya con ese 3.8 vamos reemplazando lo que hicimos abajito. Ya eliminamos lo que son 2 pascales y para lo cual al terminar nos daría 4 metros por segundo, que sería la velocidad. Y como lo que nos pide es el caudal, es igual al área por la velocidad 1. Ya tenemos lo que es el caudal también. Para lo cual nos daría el caudal, ya tenemos, perdón, ya tendríamos lo que sería el área. Y para lo cual nos daría que sería 0.04 metros cúbicos por segundo. Como todavía no completo el tiempo, voy a hacer el problema número 5. Y voy a evitarlo leer porque está borroso. La figura muestra el arreglo para uno. Y nos dice que es una bomba, ¿ya? Que extrae desde un depósito, que nos da los datos, LSG, que es 0.90, que es un cilindro también. Y ya. Acá tenemos los datos más precisos. Tenemos la distancia, las longitudes, el tiempo, las alturas, pesos, densidades, y ya. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En los puntos que nos dice, primero nos pide el flujo nanométrico, ¿no? Sabemos que el flujo nanométrico va a ser igual al área y va a ser igual a 3.14 por la distancia elevado al cuadrado o pi entre 4, para lo cual nos daría 19.625 in elevado al cuadrado. Estamos trabajando contra unidad en este. La velocidad va a ser igual a 392.7 in elevado al cubo. ¿Y qué es lo que necesita caudal? La velocidad entre 15. Porque ese es el área, 15 es el área. Para lo cual nos daría igual a 26.18 segundos por in elevado al cuadrado por segundo, ¿no? El caudal nos quedaría que sería 0.0152 ft elevado al cubo por segundo. La presión ejercida en el cilindro va a ser igual a la fuerza entre el área, para lo cual nos daría 57.156 segundos elevado al cuadrado por metro por PSI. Y la otra presión que tenemos sería de 560.2 PSI. Otro que tenemos, la presión ejercida en la salida de la bomba, o la diferencia de presiones, va a ser igual al peso por la altura, que nos daría 163.8 libras por Ft elevado al cuadrado.
Entonces, ahora tenemos la diferencia de presión de D, que va a ser 13.65. Lo vamos a pasar a sumar más la presión que ya hayamos hace un ratito, para lo cual nos daría 573.85 psi. La presión ejercida en la entrada de la bomba va a ser igual al peso por la altura, que va a ser igual a 53.82 libras por FT, y la diferencia va a ser igual a 645.84 libras por FT elevado al cuadrado, y lo cual nos daría 0.457 segundos elevado al cuadrado por metro por PSI. Y la presión de entrada va a ser igual a 573.85 menos 4.49 que ya llamamos anteriormente, todos esos datos. Para lo cual nos daría 569.36 psi. Y lo otro sería la potencia transmitida por la bomba, que va a ser 82.634.4 libras por Ft elevado al cuadrado. Y hallamos pues la que es la potencia, ¿no? Que va a ser la presión por el caudal, para lo cual nos daría 0.233 segundos por metro por el HP. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Perdón por la bulla, estoy cuidando a mis sobrinos.